Al doctor Leonardo Huertas, defensor del pueblo delegado por el derecho a la salud y a la seguridad social. Al doctor Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Raza, y al doctor Alejandro Botero, director de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI, a quien le doy la palabra. Bienvenidos sean todos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Como tenemos el tiempo de la agenda un poco movido, voy a hacer una contextualización muy rápida y doy la palabra ya para que empecemos a hablar nosotros. Yo creo que una de las cosas que nos ha sucedido y ya lo hemos hablado bastante es que la reforma a la salud nos ha sacado un poco de las discusiones del sistema, que es un sistema que en todo caso está lleno de retos y sigue funcionando. Y uno de esos retos que tiene el sistema actualmente es el tema de la sostenibilidad financiera. De acuerdo con las cifras que nos mostraron hoy Andrés Velasco del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en la actualidad, para cerrar el año 2023, tenemos un déficit de más o menos 3 billones de pesos en presupuestos máximos. Ese rubro se agota, está calculado que ese rubro se agota en julio de este año. Además tenemos entre 1 y 2 billones de pesos también que están faltando por SOAT y también por actualización de la UPC tenemos un déficit que algunas organizaciones de la sociedad civil calculan en alrededor de 3 billones de pesos. Ese no lo calcula el Comité de la Regla Fiscal, pero sí lo calculan algunas algunas organizaciones de la sociedad civil, incluidas universidades. Esta mañana también el doctor Jesús Botero hacía referencia a cómo la sola inflación y la devaluación se comió gran parte de la actualización de la UPC, sino toda. Y hay unas deudas adicionales de ADRES que suman alrededor de otros 3 billones de pesos, eso en total son más o menos 10 billones de pesos que se está calculando, que están como déficit del sector salud. Y eso no está contando unas contingencias que son por el rezago de atenciones de COVID, además por el COVID prolongado que en Estados Unidos se está calculando que les puede costar solamente en Estados Unidos alrededor de 3.8 billones de dólares. Salió un artículo hace poco en la revista Llama donde se hace ese cálculo. Además tenemos la atención de pacientes por entidades, por EPS liquidadas, que son pacientes que vienen con una carga de enfermedad muy importante y las EPS que los han recibido han tenido que atender esas enfermedades, esos pacientes con enfermedades mayores, más graves. Y por último, el incremento de las frecuencias de uso que es atribuible a la misma reforma. La gente está adelantando tratamientos, yendo donde el médico por la incertidumbre que está generando lo que pueda pasar con la reforma. En todo este escenario es importante recordar que la ley estatutaria en salud, que es un criterio de constitucionalidad para el análisis de las demás normas ordinarias, establece que el principio de sostenibilidad es un principio del derecho a la salud y que de acuerdo con ese principio el Estado tiene que disponer por los medios que la ley estime apropiados los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. O sea, ya tenemos ese criterio, ese principio que es un criterio de constitucionalidad, lo tenemos incluido para el derecho a la salud dentro de una ley estatutaria. Y por último, a pesar de este hueco grande que tiene cifras ciertas, encontramos que en la adición presupuestal que se aprobó en comisiones económicas hace una semana larga y que parece que esta noche se va a discutir ya en la plenaria,
solamente se están apropiando 2.2 billones de pesos, a pesar de que hemos pedido desde diferentes orillas que se apropie el dinero suficiente para hacer sostenible el sistema. Entonces, en este marco, doctora Diana Margarita, nosotros sabemos que ustedes el año pasado, incluso desde la Procuraduría, hicieron un requerimiento al Gobierno Nacional en este sentido, pero quisiéramos saber cómo es posible desde los organismos de control tener una injerencia efectiva en el cumplimiento de estos principios, que son principios al final constitucionales y que tienen que ver con la garantía del derecho a la salud. Muchas gracias, doctor. Primero que todo, un saludo muy especial y agradecimiento a la doctora Ana María, al doctor Brooks, por la invitación que nos hacen a este importante evento. Para la Procuraduría ha sido sumamente importante todo lo que ha pasado desde finales del año pasado y lo que va corrido del año, porque se tocan 3 temas fundamentales con los cuales nosotros tenemos que cumplir, y son principios y deberes constitucionales y legales: debido proceso, patrimonio y la garantía de los derechos fundamentales. En ese sentido, desde el año pasado, si no estoy mal, en noviembre fue una de las alertas grandes y fue de un grupo indígena, los Yupa. Nos fueron y nos dijeron: este proyecto que están anunciando, que ni siquiera todavía existía el texto, nos afecta gravemente nuestros derechos fundamentales. ¿Sí? Ni siquiera hay una consulta previa, no nos han dicho nada y van a acabar con un sistema que se ha venido construyendo durante 30 años y en los cuales hemos sido partícipes. Después tuvimos una reunión muy importante con ASEMI, con Gestar Salud y otros actores del sistema, la academia, por supuesto, universidades, expertos, y el clamor principal era la escasez de recursos para poder garantizar el derecho fundamental de la salud. Usted lo dijo, la inflación, la devaluación, la insuficiencia de la UPC, los efectos del long COVID. Venía el desabastecimiento de medicamentos por muchas razones también. Los rumores de que se venía una forma drástica en el sistema de salud, lo cual pues genera y le está generando una incertidumbre y un aumento muy grande en la demanda de servicios de salud porque no se sabe qué va a pasar, ¿sí? Todo eso afecta el sistema de salud. El 13 de junio, para irme un poco más adelante, hubo un clamor de ASEMI diciéndole al gobierno: por favor páguenos, por favor gírenos, que vamos a afectar el derecho fundamental a la salud. Hoy, 22 de junio, hay otro comunicado dirigido al ministro de Hacienda y al ministro de Salud, donde les dice: mire, ya vamos por 10.45 billones de pesos y necesitamos garantizar el derecho fundamental de la salud. Entonces, uno entiende que no les gusta el modelo, pero hay que cumplir las normas. El modelo actual tiene una serie de avances durante los últimos 30 años que es necesario reconocer. Las cifras lo demuestran. 800 millones de atenciones al año, ya vamos en 1.000 millones en el 2022. No puede decirse que es un sistema, como lo han dicho, que es fallido, o se puede decir, como lo dijeron esta mañana, y perdónenme la palabra, irresponsablemente, que el modelo que van a implementar o que están imponiendo a espaldas de todas las instituciones, de todos los actores, de los usuarios y de todo, es el modelo que quiere Colombia. Colombia no quiere ese modelo, ahí están los índices de satisfacción. 76% de las personas, de los afiliados, no quieren que se acabe su EPS. La satisfacción va más allá de lo que está pensando, lo que quiere el gobierno de estatizar y de acabar, de desarticular y de mover y volver esto un sistema netamente público sin ningún tipo de control y volver a cambiar a las EPS por quitarle sus funciones principales de afiliación, de aseguramiento, de control del riesgo.
Entonces, eso no puede darse en un Estado social de derecho. Aquí veo al doctor Fabio, cuánta falta nos hace, y perdone que le diga, doctor Fabio, en estos momentos tan duros para el país. Usted estuvo en una entidad donde primó la objetividad, le dio duro a quien tocaba darle duro, pero también impulsó a EPS para que salieran adelante como Sabia Salud. ¿Sí? Una mujer íntegra, había superado más de 14 puntos de los hallazgos que usted encontró y la cambian de la noche a la mañana y dejan todo el nororiente antioqueño a merced. Yo no sé si Sura va a poder con eso o que otras instituciones lo podrán hacer. Entonces, o decisiones arbitrarias, es que solamente las EPS o el sistema actual, no digamos las EPS, el sistema actual, excúseme que me alargue, no se acaba solamente con la ley que están tramitando, se acaba con la inanición, con el no pago, con medidas arbitrarias, con alejarse del interés general, con intervenirlas. Por favor, si van a atacarlas, que no sea una agresión de esa manera, porque es que eso afecta en última, es la garantía de los derechos constitucionales y fundamentales de la salud de los colombianos, y ya lo estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana. Doctor Campillo, desde la perspectiva de los usuarios, nosotros hemos percibido que los usuarios han estado defendiendo también esta posición de que es necesario priorizar el gasto social e incluir los recursos en la adición presupuestal de la que hablaba ahora, que se requieren para cubrir esos huecos del sector salud, porque también parece que es evidente, digamos, que eso puede afectar gravemente el sistema de salud como lo tenemos hoy. Por favor, si nos quiere hablar de eso. Gracias Ana María, gracias a la Andy por la invitación, gracias Alejandro, un saludo a los compañeros del panel. Sí, y no solamente es todo el tema del riesgo de financiamiento que tenemos hoy, que ya hoy es una realidad, que ya tiene hoy números. Ya lo planteaban los magistrados del panel anterior, que es que el tema de la seguridad social, cuyo componente, uno de sus componentes es la salud, tiene, digamos, unos antecedentes de obligatoriedad de financiamiento, que inicia principalmente con la intencionalidad de un principio de solidaridad desde el aporte obrero patronal. El recurso del sistema de seguridad social en salud era un recurso de naturaleza privada entre los obreros y los patrones, y el Estado decidió apropiarse del recurso para crear el modelo solidario y público y volver un sistema obrero patronal de seguridad social en un sistema de salud, con una promesa de valor, que por cada peso de apropiación teníamos un peso de par y paso, que nunca en términos generales tampoco se cumplió. Entonces venimos apropiándonos de los recursos pero sin dar tampoco. Y ahora entonces en el modelo actual no solamente tenemos un nivel de desfinanciamiento de 10.4 billones de pesos, sino que además estamos proponiendo otras reformas sociales que van a afectar esa compensación en el sistema de financiación. A manera de ejemplo, la reforma laboral, lo han dicho también los técnicos, vamos a perder alrededor de 800,000 empleos. 800,000 empleos son alrededor de 800,000 por cada persona cotizante, son 3 o 4 beneficiarios, que es otra forma de subsidio, que no hemos entendido que el beneficiario del cotizante de alguna manera es un subsidiado del sistema, ¿sí? Que no cotiza, que no aporta y que recibe en igualdad de condiciones que el resto de la población. Entonces vamos a perder 800,000 empleos, lo que significa 800,000 cotizaciones, pero además vamos a incluir entonces 3.200.000 subsidiados nuevos a cargo del presupuesto general de la Nación.
Entonces, ¿de qué tipo de financiación y de sostenibilidad estamos hablando? Y si bien es un derecho fundamental y si bien es un servicio público, ningún derecho se financia sin recursos y ningún derecho se vuelve fundamental si no hay la garantía para hacerlo cumplir. Porque es que eso no es del papel, eso es de la efectividad de lograr los recursos para hacer efectivo el derecho, por más público que sea el servicio y por más esencial que sea el derecho. Entonces, podemos decir en el papel que sí, que es un derecho fundamental, autónomo, etcétera, pero si el Estado no tiene los recursos para garantizarlo, pues eso no pasa más allá de la teoría. Y hoy tenemos un problema muy grave que parece ser, y coincido con la procuradora, una intencionalidad de ahogar el sistema en virtud de la dificultad de encontrar un camino de reforma consensuado, que podamos avanzar en las dificultades y en las falencias del sistema y afianzar los logros que hemos tenido en el sistema. Pareciera ser que la intencionalidad es ahogar el sistema para que él mismo haga su implosión. Muchas gracias, doctor Campillo. Doctor Leonardo, desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, para nosotros resulta preocupante que pueda haber una desmejora en la prestación de los servicios de salud, porque al final, si el flujo de recursos no llega efectivamente a los prestadores, pues eso hace más difícil que las IPS puedan seguir prestando el servicio en los niveles de calidad que lo están haciendo hoy en día. Ustedes, desde la Defensoría, ¿qué herramientas tienen y cómo creen que podemos juntar, digamos, las competencias de los diferentes organismos de control y también las capacidades de participación ciudadana para actuar oportunamente antes de que el presupuesto del sector salud quede desfinanciado? Gracias, Alejandro. Agradecerle a Bruce y a Ana María, a Mónica y a usted por la invitación que nos hace, y un cordial saludo de parte de Carlos Camargo, nuestro defensor del pueblo. Efectivamente, la función de la Defensoría del Pueblo como parte del Ministerio Público y de acuerdo a las normas constitucionales, el artículo 118 en específico, que determina las funciones generales como Ministerio Público, y las del 282, nosotros somos un organismo de control, pero además y sobre todo una institución de derechos humanos. Y en nuestro rol de protección de derechos humanos tenemos una premisa, y es que los derechos humanos, y de acuerdo con el artículo 5 también de la Constitución, son derechos inalienables. Ser inalienables significa que son sagrados. No solo la vida es sagrada, todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales son sagrados. Al ser sagrados, salen del contenido patrimonial, no tienen una disponibilidad ni una transacción como derechos humanos que son. Y nosotros, como derechos humanos que son, estamos en función de promoverlos, de defenderlos y de protegerlos, en términos generales, para que se entienda que independientemente de con qué recursos se vaya a financiar, la prestación del servicio debe darse en función de la garantía del derecho fundamental. Nosotros recorremos los territorios más inhóspitos del país y vemos cómo se establecen obstáculos a la prestación del servicio, y con eso se pone en altísimo riesgo el derecho fundamental. En teoría, desde el punto de vista de los derechos humanos, la ruta de atención no debería empezar con la facturación, debería terminar con la facturación. O sea, una persona que requiera que se le proteja su derecho fundamental a la salud debería ingresar al servicio de salud, y cuando termina, el que le prestó el servicio pues define a quién le factura ese servicio, dependiendo a la EPS a la que esté afiliada, o si no está afiliada, pues a la entidad territorial o lo que sea. En términos prácticos, obvio que se requiere de recursos para poder prestar esos servicios y garantizar el derecho. Vemos con preocupación que el proyecto de ley que se radicó para trámite hoy y mañana en las extras incluye una partida que es similar a la
incluida para el sector minas y energía. Y el artículo 334 de la Constitución, que además incorporó la necesidad de un principio que es el de sostenibilidad fiscal del Estado, pues mantiene la prioridad de la inversión social en términos presupuestales. Entonces, uno, claro que entiende que los recursos no son infinitos ni ilimitados, los recursos del Estado son escasos, diría uno, limitados y sobre todo escasos, y es una discusión, como lo dijo la Corte en la sentencia T-302, la que declara el estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira, es una discusión política el definir dónde se prioriza la política pública, porque al final, a pesar que esos recursos son limitados, tenemos que establecer qué porcentaje priorizo para determinados sectores. Y es otro problema que se encuentra en el sistema de salud y sobre todo en el sector de la salud. Vemos que no tenemos claridad sobre la administración pública sectorial. La ley 489 nos dice que el Estado la administración está dividida sectorialmente. Y hay muchos de los servicios y de las prestaciones que son de otros sectores que se le cargan permanentemente al sistema de salud. Entonces, un ejemplo claro, hoy tenemos un Ministerio de Equidad de Género que debe desarrollar unas políticas públicas para la protección y la materialización de esa equidad de género. Las cirugías de reafirmación del género, que son muy costosas, se financian no con cargo al sector de equidad de género, sino con cargo al sector de la salud. Vemos cómo en algunos casos, incluso cuando alguien requiere una telemedicina, una consulta, se ordena que sea el sistema de salud, el sector de salud, el que financie la conectividad de esa persona y no el sector de las TIC, que es el que debería hacerlo. Desde este punto de vista vemos que, por un lado, no se prioriza la inversión para el sector salud, pero además al sistema de salud se le cargan otros servicios que no deberían corresponderle a él. Y nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, pues lo que debemos hacer es procurar la protección de esos derechos, y la protección de esos derechos es independiente de los recursos con los que se cuenten para ellos, porque al tratarse de derechos humanos, pues son derechos inalienables y como tal deben ser protegidos por parte del Estado, independiente de qué recursos se cuente o no para su garantía. Gracias, doctor Leonardo. Para terminar, que nos quedan unos minutos, les quisiera preguntar sobre esto mismo. ¿Cómo creen ustedes que podemos actuar a tiempo? Hay un problema de oportunidad y es que es posible que el trámite termine mañana mismo, esta noche, se anuncie y se debata mañana y ya tengamos solamente los 2.2 billones con el hueco grande que estábamos hablando y de pronto con algunos colchones de los que tiene el Ministerio de Hacienda se logre llegar a 3 billones de pesos. Pero seguiríamos, por ejemplo, el problema de presupuestos máximos seguiría completamente desatendido y las personas que trabajamos de cerca con los agentes del sistema sabemos que esto ya es una realidad que viene afectándolos. Hace poco el doctor Andrés Barragán dio una entrevista, por ejemplo, en W Radio, donde explicaba que Compensar nunca había tenido los resultados de pérdidas que está presentando y eso es, digamos, resultado de estos déficits del sector. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos actuar más prontamente en un proceso además que es tan complejo? Porque por un lado es complejo armar las cuentas del sector salud, pero por otro lado es muy difícil porque es el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Salud y en discusiones con el Congreso, que eso al final una decisión política de cómo se distribuye el presupuesto, pues es un proceso muy complejo, pero ¿cómo podemos intervenir para que el sistema no quede desfinanciado y ya nos toque actuar ex post? Por favor, doctora Diana. Gracias. Yo creo, lo primero, a nombre de la Procuraduría General de la Nación, un llamado al Gobierno Nacional para que atienda las peticiones
de ASEMI, de Gestar Salud y todo el sistema, porque en la medida en que sigan con esa, yo lo pongo agresión, ese desgreño por estas entidades que han hecho durante 30 años tanto por la salud del país, pues atiendan ese llamado, el último de hoy, para que puedan meter en la adición presupuestal los recursos que necesiten para poder seguir sirviéndole y garantizando los derechos fundamentales a los 51 millones de colombianos que necesitan de ello. Eso es fundamental. Lo otro, que atiendan, que escuchen a todas las entidades que les han venido diciendo que el modelo que están proponiendo no es viable para garantizar los derechos, para tener una sostenibilidad financiera, para lograr muchas cosas que no dependen del sistema de salud. Los determinantes sociales, eso no depende del sistema de salud. El talento humano, había un proyecto de ley buenísimo por allá en el 2019-2020, ese murió, vuelvan y revisen lo que eso puede servir de mucho. Aquí tuvimos también el ejemplo de las secretarías de salud que hacen las cosas bien sin necesidad de ley. Entonces hay muchas cosas que ya están, que tienen desarrollo legal y no es sino ponerlas en práctica. Muchos temas no son de ley, son de compromiso de las personas, de los funcionarios, para que las cosas salgan bien. Y eso es un principio del servidor público, el interés general y trabajar por el cumplimiento de las normas. Y una de esas normas es que hay que cumplirle a las aseguradoras con pagarles para que ellas puedan a su vez cumplirle a los proveedores y puedan garantizar una buena prestación del servicio. Hay otro tema y permítame que me alargue. Sí, ¿cómo es posible también que le carguen al sistema de salud que se están demorando en la atención de los servicios o que hay una cola y que esto tiene que ser inmediato? Es que ustedes mismos lo saben, si hay escasez de especialistas, ¿cómo es posible que sea inmediata la atención como lo han venido pregonando y diciendo? Entonces, todo tiene una medida de razonabilidad y en eso hay también que trabajar. Y la razonabilidad pasa porque escuchen a la academia, escuchen a las universidades. Mire, aquí ha hablado la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la EAFID, FEDesarrollo, ANIF, y en muchos eventos, muchos congresos donde yo he participado y la petición es la misma. Escuchen y atiendan lo que les están diciendo porque de entre todos se aprenden. No se enfrasquen en un solo modelo que lo que va a acabar es con lo construido durante 30 años. Muchas gracias. Gracias. Doctor Campillo, misma pregunta. Yo lo que creo es que a nosotros nos ha hecho de pronto un poco de análisis de profundidad y de juicio sobre el flujo de los recursos en el paralelo de la prestación del servicio. El servicio se presta y técnicamente lo tiene que pagar la EPS. Y lo tiene que pagar la EPS con una prima de aseguramiento que se supone que se elegirá anualmente. Es una prima que por los valores de lo contenido en el plan de beneficio se presume ajustada, partiendo del principio de buena fe, se presume ajustada. Ya vimos todas las variables pues, de la inflación, etcétera, que hacen una afectación sobre esa UPC y que su cálculo no es real con respecto al volumen de demandas de servicios, a la presión de tecnologías, a los niveles de complejidad de las nuevas enfermedades o las condiciones de las poblaciones por los mismos contextos socioculturales y geográficos y etcétera de los determinantes sociales. Pero ese asegurador también entonces va a tener que pagar unos servicios que no estaban financiados en la prima, que no están contenidos en el valor de la UPC, que cada vez, de nuevo también afectado por inflación, etcétera, 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 es un valor que le está prestando al Estado, que le está prestando al sistema de salud, y que si el sistema de salud no hace los flujos de manera oportuna, entonces la cadena, al dar la vuelta, se revierte contra el paciente o contra el médico en los dos eslabones más débiles de la cadena. Contra el paciente porque entonces el prestador de servicio
suspende el servicio porque no hay flujo de pagos, porque no hay caja para prestar el servicio, o porque en algunos escenarios también los utilizan como la plataforma para presionar los pagos a los pacientes en lo público y en lo privado. Eso es en los dos escenarios. O sea, yo suspendo para que los pacientes presionen para que a mí me paguen. ¿De acuerdo? Pero además de que se rompe por ahí, entonces también empiezan las contenciones de la autonomía en la prescripción médica para limitar el acceso a las tecnologías o la continuidad de las tecnologías. En resumidas, que era el título un poco de este panel, definitivamente la desfinanciación del sistema, la no valoración de la UPC de manera adecuada, la contención del pago de los recursos de lo no contenido en la UPC, etcétera, todas esas afectaciones al flujo de los recursos del sistema ponen en riesgo el derecho fundamental a la salud. Gracias. Gracias, Alejandro. Sí, nosotros, y le hacemos una invitación desde la Defensoría del Pueblo como institución neutral e imparcial a generar más espacios de diálogo. Nosotros construimos unos diálogos ciudadanos, sacamos una cartilla, allí no hay ninguna opinión defensorial, recogimos lo que dijeron las EPS, recogimos lo que dijeron los pacientes, recogimos lo que hicieron los prestadores, recogimos la industria farmacéutica, las universidades, el talento humano, y eso se lo entregamos al Congreso como insumo para la reforma. Nosotros debemos entender el sistema de salud como eso, como un sistema, y si un sistema tiene 6 piñones, pues no podemos pretender que cambiando un solo piñón se va a arreglar el sistema, cuando todos los piñones hay que hacerle ajustes. Y lo hemos dicho con toda sinceridad, y hablar aquí es muy riesgoso porque muchas veces deslealmente le copian a uno un pedacito descontextualizado y eso es lo que se viraliza. Es un riesgo muy alto venir a decir acá cosas, y les hemos dicho a los pacientes que tienen que ponerse la mano en el corazón para que el sistema funcione. Y nosotros nos encontramos en algunos casos pacientes que no entienden la corresponsabilidad que ellos tienen en el sistema de salud, y hay prestadores también que inducen a la demanda para poder facturar más, y también encontramos grandes obstáculos por cuenta de los aseguradores que ponen a una persona que vaya por una autorización, no hay autorización, si se necesita, no se necesita, y a veces ni siquiera tienen oficinas en algunos territorios donde le ponen a las personas por celular a que saquen las citas, y es en territorios donde ni siquiera hay internet o son personas adultas mayores que no conocen el internet. Y la academia también tiene que ponerse la mano en el corazón y no seguir sacando cohortes de 5 especialistas. Nosotros somos profesores de Derecho y son salones de 40 y 50 para especialistas en maestría, pero pareciera que para poder estudiar una especialidad o para estudiar una profesión de Derecho, de Medicina, disculpen, hay que ser hijo de los dioses o tiene que ser uno privilegiado para poder acceder a sus servicios, y en los territorios más aún. En Florencia me encontré un médico que atendía, médico general, la UCI del COVID, decía: yo quisiera ser neumólogo, yo quisiera ser internista o intensivista, pero me he presentado a todas las universidades y en ninguna he podido pasar, y él quiere ser especialista para volver a su territorio. Entonces aquí no es solo las EPS ni es solo las IPS o el paciente, todo el sector, el talento humano también tiene que hacerse más humano. Nosotros queremos hacerle una invitación en el marco de este gran foro de la salud, aquí que están los gremios que han pasado por acá, todas las personas más importantes del sector, para que, si quieren, con la intermediación del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, hagamos una mesa para que construyamos ese contrato social del que se ha hablado, ese pacto social del que se ha hablado, y que puedan intervenir todos los actores del sistema y construir una propuesta que salga de la sociedad civil incluso. Y con esto termino, una de las columna vertebral, uno de los elementos esenciales de la columna vertebral de nuestro Estado es la participación ciudadana, y el artículo 155 de la Constitución le da herramientas a los ciudadanos para que participen, y tristemente esas herramientas no son utilizadas. Ustedes como gremio pueden construir el texto de un proyecto de ley y con los requisitos del 151 pueden presentarlo también como iniciativa popular normativa. ¿Cuántas
propuestas de iniciativa popular normativa se han hecho en Colombia cuando es un instrumento que puede generar una idea de construcción normativa salida de la participación ciudadana, de la sociedad civil, de los actores del sistema, que sí pueda ser el resultado de un sistema que de verdad proteja y defienda los derechos humanos y sobre todo el derecho fundamental a la salud. Muchas gracias, Ale. Gracias, doctor Leonardo. Bueno, muchas gracias a todos. Resalto este llamado a escuchar a las diferentes organizaciones que han resaltado las dificultades que está pasando el sistema en temas financieros y de sostenibilidad. Ojalá en el Congreso se escuche ese llamado y les agradezco mucho por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor moderador.